Estamos en contacto directamente hasta Madrid, España, con nuestra amiga, colega, periodista Paula Valdés, que se encuentra viviendo ya hace tantos años por allá. Un abrazo grande, hermana. ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte, mi hermana Miriam. Bien, gracias, muchas gracias. Un beso y un abrazo a toda mi gente en Bolivia. Por si acaso, para quienes no sepan, hemos hablado contigo en el mes de marzo, a finalizar marzo más o menos. Todo abril nos hemos perdido, pero ahí nos hemos enterado de que tú y tu hijito habían contraído el coronavirus. Pues sí, la verdad es que hemos tenido unos días de susto y la verdad también hay que decirlo que no nos pudieron hacer los test para determinar efectivamente si se trataba del coronavirus, pero aquí están atendiendo mucho con llamadas, ¿no? Las personas que empiezan a sentir algunos síntomas llaman, hay un sistema perfecto digamos, de atención de emergencias, y por todos los síntomas nos dijeron que sí, que era muy probable que sí, que hagamos todas las medidas de precaución, que tomemos el aislamiento, lo cumplimos estrictamente. Y al cabo de 2 semanas, cuando fuimos a confirmar que todo esté bien, sí que nos confirmaron que efectivamente pudo ser, pero sin embargo sin test. Es un poco confusa la situación para mucha gente aquí. Los test se hacen a gente muy específica, pero la verdad es que fue con síntomas muy leves y fue un proceso muy, muy profundo de reflexión y bueno, ya en otro momento les contaré mucho más, pero que sí que lo hemos pasado y gracias a Dios estamos muy bien ahora. Nos alegra mucho saber eso, porque bueno, una cosa es que te dé a ti, otra cosa es que le dé a tu hijo o a tu hija, ¿no es cierto? Ahí la cosa se complica un poco más. En España, por ejemplo, se estaba hablando de esta desescalada, sin embargo, hoy ha habido, quiero que nos expliques con esto de la prórroga del estado de alarma, ¿en qué queda todo aquello? Están preparando una gran reunión, obviamente, en el Congreso para analizar. La oposición del gobierno ahora mismo se está negando rotundamente a que se pueda prolongar este estado de alarma. Sin embargo, bueno, hay una división enorme a todo nivel aquí en la sociedad española, porque como ustedes saben, hemos empezado ya esta semana la fase 0, que es la desescalada lenta. Exacto. Cada semana se supone que paulatinamente van a ir agrandándose los sectores y las posibilidades de ampliación y de tráfico de personas, pero hay grandes sectores que están queriendo que no sea tan largo este proceso. Sin embargo, hay que decir que hoy ha habido nuevamente un repunte de casos en relación a ayer y antes de ayer. Han vuelto a subir el número de fallecidos otra vez. Hay más de 180 por día. Estábamos ya bajando un poquito el nivel. Y bueno, preocupa porque hoy, por ejemplo, que nosotros nos tocó salir a hacer las compras, hemos visto una cantidad impresionante de personas que no están llevando las medidas de seguridad en las calles y nos preocupa realmente que puedan incrementarse nuevamente los casos. Y en medio de eso está el tema económico, el paro que está afectando ya a miles de personas. Se habla de que el paro está afectando actualmente a 3,8 millones de españoles y no españoles, quienes viven en tu país, en ese país. Justamente están analizando sin descanso todas las posibilidades, las medidas económicas, analizando figuras para cada colectivo en específico. Sin embargo, hasta ahora muchas de los grupos económicos se han quejado de que no les ha llegado los bonos, todas las soluciones que habrían planteado las personas del gobierno. Otro gran grupo que está muy preocupado es el sector educativo. Se están analizando también ahora nuevas formas de plantear la educación a partir del próximo año, que inicia en septiembre. No se olviden que aquí terminan en junio las clases del periodo 2019-2020 y a partir de septiembre, de mantenerse la preocupación y los casos de contagios, están analizando incluso una novedosísima manera de implementar un sistema educativo para los estudiantes que ya sea permanente, ¿no? Semivirtual, semipresencial. A todo nivel se están moviendo muchísimo aquí los comités de especialistas que están trabajando en el asunto. Qué complicado, ¿no? Como se ha cambiado absolutamente todo. En algunos lugares, me imagino, no sé, en España, ¿qué va a pasar con los muchachos que no están pasando las clases, que no están yendo, que sí están recibiendo educación virtual? ¿Igual van a poder pasar de curso? Van a aprobar, en principio se había hablado de una aprobación general. Hubo también bastante rechazo de varios sectores, digamos, educativos, pero ahora se están haciendo evaluaciones permanentes a partir del periodo de Semana Santa, que aquí ha sido una fecha muy, muy especial. Semana Santa en España es como la fiesta grande del año. Hubo una pérdida económica del turismo muy grande. A partir de Semana Santa se determinó que entre mediados de abril, que fue esta fecha, y hasta el 20 de junio, que dura el calendario escolar, solamente se van a dedicar los colegios a hacer repasos de las
de los anteriores meses de avance. Evidentemente en Bolivia esto no se puede hacer por la diferencia de inicio de año escolar, pero están reforzando y van a hacer evaluaciones personalizadas. Cada profesor, lo veo en el caso de Santiago, está dándose modos de llegar directamente a los alumnos de diferentes maneras, muy creativas algunos, está funcionando. Pero evidentemente no están cumpliendo la currícula, ¿no? No están cumpliendo, evidentemente, y también aquí en nuestro medio hay ese tipo de advertencia, que no se está cumpliendo con toda la currícula de por lo menos esta mitad de año. Por lo consiguiente, hasta se está hablando de poder reducir incluso la mensualidad que se pagan tanto en escuelas, colegios como en universidades. Sería lo suyo. Acá se han tomado medidas, pero te reitero, lo importante y lo que ha pasado acá y lo que sigue pasando, y eso es muy claro, es que hay comités de expertos en cada área. Hay un comité de expertos en el área económica, por supuesto, sí, en el área social, en el área de salud, y hay un comité en el área de educación que tiene que ver con padres de familia, con asociaciones de colegios, aquí se llaman concertados y públicos, ¿no? Los fiscales y particulares, digamos, los públicos y particulares, y están logrando soluciones, todo en base a análisis profundos por el bien de toda la sociedad, y están haciendo lo que pueden. Pero todo parece indicar que en el tema de educación, por lo menos esto de las clases virtuales y de las nuevas maneras, de las nuevas tecnologías de la educación, sí que se van a implementar. A ver, mientras tanto, el tema político al parecer está primando más, digamos, para tomar decisiones un tanto favorables o más favorables, digamos, a la población que ya necesita salir a trabajar, porque se habla de una cantidad increíble de desempleados en España con esta situación del confinamiento. Sí, es difícil el tema político, está realmente dividida las opiniones. Por supuesto hay una oposición muy potente aquí en el Congreso. El gobierno ha hecho todo lo que ha podido. El gobierno realmente, como se dice acá, se ha dejado la piel trabajando, intentando solucionar. Nosotros no estábamos, bueno, digo nosotros como España, como claro, el país, el pueblo español no estaba preparado. Cuando estalló lo del coronavirus acá, ya habían, cuando empezamos en realidad el confinamiento, ya habían muertos, ya habían centenares de contagiados, ya habíamos convivido un mes con el virus. Entonces no le dio tiempo de planificar muchas de las medidas, cosa que allá en Latinoamérica sí hubo un tiempo por lo menos de planear. Entonces acá ese es un punto a favor, pero sin embargo la oposición se está agarrando de muchos otros elementos para apresurar la reapertura comercial. Obviamente mirando la economía, que evidentemente ya está perjudicada, ya hay una crisis galopante a la vista, pero claro, es muy difícil ahora mismo tomar decisiones de cara a lo que puede pasar. No sabemos si esto se va a incrementar. Aparentemente la gente le ha perdido ya, y me incluyo, le hemos perdido ese miedo que generaba en una primera etapa, en una de las fases que son naturales de toda esta pandemia, al virus como tal, al contagio, pero no significa eso dejar de tomar las medidas de precaución, ¿no? Es todo un proceso muy bien acompañado. Ahora, lo que tú has dicho es importante puntualizarlo. España ha comenzado tarde con sus medidas de restricción, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo incluso hasta el 8 de marzo estaban incluso motivando e incentivando a que las mujeres salgan a marchar por el Día Internacional de la Mujer. Ha empezado tarde, digamos, esa cuarentena en España, cuando tú misma lo señalas, ya había contagiados, ya había fallecidos. Y esto es uno de los puntos con el cual estamos escuchando que lo están atacando constantemente a Pedro Sánchez. Así es, por la prisa, como se vieron tan rápido la cadena de contagios, pues fue ese el problema. Evidentemente no sabían que iba a ser tan grande el impacto. Acá fue a tropezones, por decirlo de alguna manera. Entonces, de la misma manera se está esperando, la curva ha sido el ascenso a la curva parecía imparable, ustedes seguramente se acuerdan, no había cuándo lleguemos al pico. Hemos esperado estar en el pico por lo menos unas 2 o 3 semanas antes de empezar a planificar cómo va a ser la desescalada. Claro. En Bolivia tengo entendido, y bueno, estoy todo el tiempo con información de Bolivia, que están realmente en ascenso, lastimosamente, al pico que no se sabe cuándo va a ser. Entonces aquí lo que recomendaron los expertos es esperar, analizar, estar pendientes de cómo iba la evolución durante el pico más alto de la enfermedad, y cuando empezamos a tener ya la tercera semana de descenso en los casos, recién se pensó siquiera en la desescalada de las medidas de precaución, ¿no? Entonces hay que ver todas esas diferencias. Exacto. Otro de los temas que ya se está moviendo a nivel internacional, que ha comenzado justamente en España con investigaciones que se han realizado en Italia,
por ejemplo, en torno a la aparición de los coágulos en quienes tenían COVID, especialmente en quienes han fallecido. Ya hay datos también de que hay niños que están presentando el síndrome de Kawasaki, por ejemplo, pero que tiene que ver también con el COVID. ¿Qué pasa en medio de todo esto con los datos en torno a los fallecidos? ¿Cuántos han fallecido de COVID, cuántos no de COVID? ¿Se los ha asociado a todos por igual? ¿Qué pasa en España con relación a este tema? Al igual que en todos los países, el dato de fallecidos y el dato de contagiados es muy por debajo, está muy por debajo del dato real, porque por un lado no se ha hecho todos los test a todas las personas que han, como en nuestro caso, por ejemplo, que han podido tener el virus, que están en la duda, que han tomado las precauciones, pero que no figuran como positivos en un test, ¿no? Entonces el número es mayor. Y en el caso de fallecidos, evidentemente, bueno, aquí se lleva un control un poco más, mucho más estricto seguramente, pero se dice que la causa, como no se han podido hacer las autopsias, por ejemplo, por todo lo que significa, en muchos casos, pues tampoco es la que se dice, ¿no? Hay más cifra de la que realmente se dice que es. Y en cuanto a los síntomas, esto es interesante también por si, yo me imagino que allá ya ha llegado con este tipo de mutación que le llaman. Empezaron con unos síntomas muy concretos acá, ¿no? Los que se decían desde un principio, la fiebre, el dolor de cabeza, la tos seca, pero en el proceso de estos 2 meses toda la sintomatología ha ido variando. Han ido apareciendo muchos más síntomas, han ido apareciendo muchos más grupos de riesgo, personas mucho más jóvenes, y eso ha hecho también que aparezcan muchos más casos asintomáticos o de personas que tengamos, por ejemplo, 1 o 2 de los síntomas y que ya resulte que sea un caso sospechoso de COVID. Y en todo caso, el síntoma más común en todos los casos, que también lo han dicho varias veces acá, es la pérdida del olfato. Parece algo tan simple de evaluar. Increíble. Que en otros países, en Gran Bretaña y en Rusia, me parece que han estado haciendo solamente la evaluación en base a la toma de muestra de vinagre, porque ahí podían determinar si había o no. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, pero aún así saber que cuando aparecen los síntomas uno ya ha podido estar contagiando muchos días antes de que aparezcan. Por eso es tan importante la prevención antes y después de los 15 días. Exacto. Gracias por haber conversado con nosotros, querida Paula, y lo que tú acabas de apuntar ya para ir cerrando esta entrevista. Algunos médicos, incluso nuestro medio, dicen, en vez de que estemos pasando por esas cámaras de desinfección, deberían pasarnos un alcohol con vinagre para saber si sentimos o no el olor. Te mando un abrazo grande, hermana, otro a tu querido hijo, y ya vamos a estar conversando acerca de cómo pasaste esta temporada de miedo, de terror con el COVID dentro de tu cuerpo. Cuando quieras, Miriam, mi cariño para Bolivia y por favor, mucha fuerza, mucho coraje, va a pasar, esto va a pasar. Va a pasar, exacto. Un abrazo grande. Igualmente.